Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y ahora, pues vamos a platicar de un proceso por el cual todos debemos de pasar en algún momento en la vida y que creo que es importante que lo tengamos presente porque los duelos evidentemente llegan a nuestra vida la mayoría de las veces cuando menos los esperamos y no se trata nada más de la muerte de alguien cercano, sino también incluso del fin de una relación, de la pérdida de una mascota, de la despedida de un trabajo, sea voluntaria o involuntariamente. Todos esos procesos que de alguna manera representan un cambio importante en nuestras vidas nos generan un proceso de duelo y hablaremos sobre ello precisamente con Conchita Hernández, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, Gilberto, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Afortunadamente muy bien. Pues mira, este tema, la verdad es que me llama mucho la atención porque creo Sí, que todos a lo largo de nuestra vida, pues tenemos estos procesos y yo lo he sentido, al menos hablando de claro. la pérdida que tuve al principio de este año, Sí, como un ir y venir en cuanto a sentimientos, ¿no? Como que piensas de momento que ya estás muy bien y das dos pasitos para atrás y otra vez te da la congoja. Y como que así vas por la vida, ¿no? Con sí. ires y venires en lo que te cae bien el 20 a final de cuentas, ¿no? Así es, sí. Es un proceso largo. Sobre todo tenemos que entender que es un proceso total y absolutamente personal, aunque nos guste o no, de todas maneras influye la familia, influye la sociedad. Tenemos que estar muy pendientes para que ni los familiares ni la sociedad interrumpan nuestro proceso de duelo, porque entonces al frenarlo, vamos a terminar somatizando absolutamente todas las emociones que no nos permitimos sentir durante los primeros días, meses de la muerte de un ser querido. Y como tú dices bien, no solamente de un ser querido, puede ser de una mascota, puede ser, como dijiste, de un trabajo, en fin, ¿no? Los duelos se dan por cualquier tipo de pérdida. Todas las pérdidas duelen. Claro, hay unas pérdidas que duelen muchísimo más que otras, ¿no? Y entonces, en esa medida, el duelo lo vamos a superar más pronto o nos va a llevar mucho más tiempo. Lo que tenemos que entender es que, a pesar de que yo respeto mucho el DSM-5, que es un manual diagnóstico de las enfermedades mentales, reconocido en Estados Unidos, en la mayor parte de América, por la APA principalmente, ¿no? Que es la Asociación Psicológica Americana, que nos dice que un duelo tiene que ser superado a los 6 meses. Yo, con todo el respeto que me merecen los autores de ese libro, nunca, nunca voy a estar de acuerdo con decir que en ese periodo se va a superar un duelo. No es posible. Y no nada más lo digo por mí, lo digo por la cantidad de personas con las que yo he podido compartir su duelo. O sea, puede durar años. Incluso cuando no se sabe manejar, puede durar toda una vida. Y la persona decide dejar de vivir en vida cuando un proceso no se llevó de la manera adecuada. Entonces, lo importante es permitirnos a nosotros, sin dejar que personas externas interrumpan en la expresión de nuestro dolor. Tenemos que llorar todo lo que podamos. Es más, si llegamos al punto de decir, lloré tanto que se me acabaron las lágrimas, qué bueno. Qué bueno, porque llorar es sanación. Y lo que podemos ver socialmente es que nunca se nos educó para saber manejar un duelo. ¿Qué es lo que se nos dice cuando vamos a un velorio, cuando vamos o vemos a una persona que está viviendo el duelo? No llores. Incluso la idea errónea, sobre todo eso se da a veces en los pueblos, ¿no? Y aquí también en la ciudad yo lo he escuchado. No llores porque no lo dejas descansar. Eso no es cierto. Para empezar, tenemos que entender que no estamos llorando por la persona que murió. Estamos llorando por nosotros, porque nosotros ya no tenemos a esa persona tan querida. Ya no la podemos abrazar, no la podemos besar, no podemos estar cerca de ellos. Lloramos por eso, por el dolor que nos da esa separación eterna. Entonces, no tiene nada que ver la persona que murió y ella descansa por sí misma, por sus propios méritos. Lo que hagamos aquí ya no influye en su vida, eterna, ¿no? Eso es primer parte de la educación que deberíamos recibir. La segunda es que un duelo no tiene un tiempo definido, porque no vas a sentir lo mismo por una tía lejana que por una tía que convivió contigo y que muchas veces te dicen: "Es que para mí mi tía tal ha sido como mi segunda madre". Pues obviamente que si muere la tía que vivía a kilómetros de distancia, tu duelo no va a ser el mismo
que el de aquella tía que tú considerabas incluso tu segunda madre. Eso también lo debemos de tener en cuenta. No generalizar, ¿qué es lo que hacemos? Cuando una persona muere y vamos al velorio por situación social, algunas personas sí van realmente porque les duele, porque te quieren acompañar, pero la mayoría van porque socialmente tenemos que ir a un velorio, acompañar a la persona que ha perdido a alguien, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que se están riendo, que están contando chistes. Ahí no hay dolor, ahí no hay empatía. Pero socialmente no se nos dice, si tú quieres ayudar a una persona doliente, lo que tienes que hacer es dejar de decir tonterías. El no llores, el tienes que aceptarlo, tienes que ser fuerte, tienes que vivir por tus hijos, o si muere el hijo, tienes que vivir por tus demás hijos y por tu marido. No le pidas a una persona que acaba de perder a alguien tan valioso que sea fuerte. Es más, llorar, autoconmiserarte, no es ser débil, es ser una persona humana, es ser un individuo que siente, un individuo que sufre. Entonces, no tienes por qué decirle al doliente que no lo exprese de esa manera. No le pidas que sea fuerte. Y tampoco los consuelos que ya son como clichés. Mira, no te preocupes, él ya dejó de sufrir. Él ya está en el cielo, él ya está con Dios. Tienes un ángel allá arriba que te cuida. Eso no consuela. Eso sabemos que son clichés, que la persona lo dice porque no sabe qué otra cosa decir, pero que a veces incluso te molesta, porque tú dices, a ver, a mí no me interesa si está en el cielo, si me cuida, si no me cuida, yo lo quiero aquí, a mí me hace falta aquí. Entonces lo que me dices no me sirve para nada más que para enojarme, irritarme y sentir un rechazo por lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si esto es lo que sucede con los dolientes, lo único que podemos hacer es un abrazo fuerte. Si yo llego a acompañarte porque realmente me duele tu dolor, a mi manera, nunca va a ser igual que a ti. Voy, te acompaño y te doy un abrazo muy fuerte, haciéndote sentir que estoy contigo. Porque otra de las cosas que no debemos decir es que yo te entiendo, es que yo sé lo que estás sufriendo. Yo ya pasé por esto. Nunca va a ser igual, nunca. Entonces es un error y es una mentira que yo sé cómo te sientes y que tal vez yo sufrí más que tú si no estamos en competencias. Entonces únicamente llego, te abrazo y no más. Y cuando pasen unos días, tal vez ya en la última misa o probablemente una semana después, no lo sé, cuando yo lo considere pertinente, te voy a llamar porque no sé si me quieras recibir, no porque sea personal, porque no tienes ganas de nada. Estás con tu dolor y eso yo lo tengo que respetar. Entonces voy a ver si mi compañía te va a servir de algo. Pero va a ser una compañía silenciosa. No voy a ir a tu casa para darte recetas para que te sientas mejor. No voy a ir para decirte cómo tienes que reaccionar. Voy a ir para sentarme junto a ti. Tal vez sí, un inicio de la plática es cómo te sientes. Y la persona nos empezará a decir mal, rota, no quiero vivir. No vamos a contestar nada. Vamos a escuchar, porque ahí viene nuevamente las expresiones que no ayudan. No, 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 ¿cómo piensas en morirte? A tu marido no le gustaría que dijeras eso. No, no, tú tienes que ser fuerte. Deja que se desahogue. No porque te diga quisiera morirme, se va a morir. Entiendo que como familiar te preocupas, como amigo te preocupas. Cuando escuchas esas ideas de muerte, son naturales. No hagamos caso a eso. Llega a la gente a veces a tener ideas suicidas. Hay que estar atentos, pero no vamos a reprochar, ni a recriminar, ni a juzgar a la persona que nos los está diciendo. Son pensamientos que se modifican, es una reacción cognitiva natural al duelo. Entonces, simplemente respetar y acompañar en silencio es lo mejor que podemos hacer. Esto cuando estamos ante el duelo de una persona adulta. Pero ¿qué pasa cuando estamos con los niños? Se nos olvida que los niños también sienten, también sufren y también tienen pérdidas, ya sea de una mascota, ya sea de los abuelos, a veces de alguno de los padres. Y entonces los adultos, ¿qué decimos? No hay que decirle nada al niño. Y si le decimos, simplemente le diremos 3 días después, ya que pasaron todos los servicios, y entonces ya le vamos a decir, pues fíjate que tu abuelita o la persona que murió se fue al cielo. No, es un error gravísimo.
Lo que tenemos que hacer es desde que la persona está grave, cuando sabemos que es terminal, debemos llevar a los niños a que se despidan, a decirles que están muy enfermos, que están sufriendo y que es mejor pedirle a Dios que se los lleve para que estén mejor. Y vamos a decirle, te vas a despedir de tus abuelos o vamos al hospital con papá para que te dé la bendición. ¿Suena drástico? A lo mejor suena cruel. No, no. Esto les ayuda muchísimo a los niños. Y te lo puedo decir por adultos que lo han dicho, que me lo han comentado, que lo que más les dolió fue que no les dijeran lo que estaba pasando y que cuando les dieron la noticia de que habían muerto, fue una sensación de enojo, de desilusión, de no me tomaron en cuenta. Entonces, a los niños hay que decírselos desde que la persona ya está en una situación terminal. Llevarlos a que se despidan y también me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Los llevamos a los servicios o no? ¿Están muy chiquitos? Sí, llévalos. Llévalos, nada más no los dejes solo un solo momento. Van a llegar, se van a despedir, eso es decisión de la familia. A veces hay féretros que tienen la ventana abierta, otros que deciden tenerla cerrada. Con el pequeñito lo vas a ayudar a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y te lo llevas a casa. Ya se despidió, ya formó parte de ese proceso. Alguna misa tal vez y se acabó, no más. El niño posteriormente va a hacer preguntas. Respóndeselas de la manera más simple, más sencilla, de tal manera que lo entienda, que le pierda miedo a la muerte. Respeto, sí, siempre, pero no miedo. El miedo que viven los niños es, entonces tú también te vas a morir y entonces me voy a quedar solo y también se va a morir mi papá y yo también me voy a morir. Sí, no le podemos decir no, es una mentira. Sí, también nosotros, pero no te preocupes. En este momento no. Vamos a esperar a que tú seas grande, a que seas mayor, y ya cuando yo sea viejecita, cuando papá sea viejecito, nos iremos a descansar y tú estarás contento de despedirnos. No quiero decir que esto sea palabras textuales, pero es una idea de cómo quitarles el miedo a los pequeñitos, de si murió el abuelo, también te vas a morir tú, ¿sí? También. Pero no en este momento. Los niños van a reaccionar con berrinches, a veces con regresiones, van a mojar la cama otra vez, van a pelearse mucho con los hermanos. En el colegio vamos a tener llamadas porque el niño mordió, porque el niño es grosero. Eso es un duelo. No los vamos a regañar. Vamos a entender que es un proceso que ellos también viven. Y es mucho mejor que lo vivan acompañados y comprendidos por nosotros, que procuremos estar siempre cerca de ellos, abrazarlos, repetirles continuamente que los queremos, que vamos a estar siempre con ellos. Y eso les va a ayudar muchísimo a aprender sobre la muerte, porque no nos enseñaron y ese error no podemos seguirlo perpetuando. A nosotros nos toca ahora enseñar a los niños para que como adultos vivan el proceso de la muerte y del duelo mucho mejor de lo que nosotros hemos hecho. Y quizá eso ayude, Conchita, a que podamos, las futuras generaciones puedan tener procesos de duelo quizá más sencillos Claro, y más fáciles. No claro, que una claro. pérdida no valga, ¿no? Pero Exacto, evidentemente darle su justo valor, porque a veces por fingir, por pretender que no pasa nada, por porque no puede pensar que ser en una débil. estrellita está mi mamá o cosas así, es como vives lleno de mentiras y de cosas que sabes que no son ciertas, ¿no? Y creo que Claro. eso es lo peor. Oye, Conchita, como siempre me da mucho gusto verte, me da mucho gusto el escucharte, el aprender de todo lo que compartes con nosotros. Si queremos consultarte en particular, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, el teléfono es 22 24 89 05 12. Y la mejor manera de contactarme es a través de WhatsApp, porque cuando yo estoy en sesión no me gusta contestar el teléfono, es una falta de respeto, ¿no? Entonces, cuando yo termino con un paciente, antes de iniciar con el que sigue, me comunico con las personas que intentaron contactarme a través de WhatsApp. Entonces, es la forma más segura de poderme encontrar. Perfecto. Te mando un abrazo, me dio mucho gusto verte. Igualmente, como siempre, Gracias. igualmente, te quiero mucho. Igualmente, Conchita, Bye, gracias. Y bye. gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.